Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento, fascinante de las metamorfosis de Ovidio. Libro 1. Justo cuando Júpiter decide castigar a la humanidad con el diluvio universal. ¿Y cómo empieza todo eso? Nuestra guía es ese fragmento concreto de Ovidio, claro. La idea es entender un poco por qué Júpiter opta por el agua y no, por ejemplo, el fuego. Y ver cómo Ovidio describe esa fuerza divina. Tremenda, ¿no? A ver, empecemos por ahí, por la decisión. ¿Por qué agua? O sea, Júpiter piensa en usar sus rayos, lo típico. Pero se frena. Le da miedo que el fuego se descontrole y queme no solo la Tierra, sino el éter, la bóveda celeste, todo. Y además, recuerda una profecía, ¿verdad? Algo de los hados sobre una destrucción futura, por fuego. Así que, nada, decide guardar los rayos de los cíclopes por ahora. Sí, y es muy interesante cómo Ovidio nos cuenta esa deliberación. No solo un dios enfadado y ya está, hay como un cálculo detrás. Al descartar el fuego, pues está protegiendo su propio terreno, el cielo. Casi parece que Ovidio sugiere que la justicia divina tiene también su dosis de interés propio, ¿no? Una especie de política cósmica para asegurar que su poder perdure antes de actuar. El agua, aunque terrible, mantiene intacto el cosmos superior. Claro, protege lo de arriba para poder destruir lo de abajo, digamos. Vale, entonces, ¿cómo lo pone en marcha? ¿Cómo empieza el diluvio? Pues con un control de los elementos que es absoluto. Ovidio lo describe casi como una coreografía. Primero, encierra al Aquilón, que es el viento del norte, el que despeja las nubes, ¿sabes? Lo mete en las cuevas de Eolo. Y justo después libera al Noto, el viento del sur, que viene cargadísimo de humedad. ¿Y esa descripción del noto? La verdad es que Ovidio ahí se luce. Es muy potente. Potentísima, sí. No lo describe como un simple viento, es que lo personifica como una figura aterradora. Dice que vuela con alas que gotean, la cara cubierta de niebla oscura, la barba pesada de nubes, el agua cayendo de sus canas, brumas en la frente. Cada detalle te mete en la tormenta que se avecina. Es una demostración del poder de los dioses sobre la naturaleza, un tema clásico, claro, pero también parece que Ovidio disfruta con la poesía misma de esa imagen, de la destrucción personificada. Sí, es casi como si disfrutara del espectáculo de la tormenta, no solo del castigo. Y la cosa se pone en marcha rápido, según cuenta. El noto aprieta las nubes y ¡chas! Un estruendo y empieza a llover a mares. Y encima Iris, la del arco iris, que normalmente conecta mundos, aquí es casi irónico, ¿no? Recoge más agua y la echa a las nubes. Más leña al fuego, más agua al agua. Exacto. En lugar de unir, aquí intensifica la separación, la catástrofe y las consecuencias en la tierra. Ovidio las pinta con crudeza. Habla de las cosechas arrasadas, las plegarias lloradas de los agricultores que no sirven de nada y menciona cómo se pierde el inútil esfuerzo de un largo año. Es la fragilidad humana al descubierto. Queda clarísimo que no es un desastre natural cualquiera. Es una acción divina, pensada, metódica. Justo eso. Ovidio recalca la escala de ese poder divino y a la vez la impotencia total de los humanos. Es la preparación perfecta, la obertura, digamos, para la gran inundación que va a arrasar el mundo. Resumiendo un poco, hemos visto esa decisión de Júpiter muy calculada. Mezcla de ira, sí, pero también estrategia para salvar su propio reino. Y hemos presenciado el inicio impactante del diluvio, con esa descripción tan vívida de Ovidio, ¿no? El control de los vientos, la lluvia sin fin. Y esto nos deja pensando, ¿verdad? La forma en que Ovidio presenta a Júpiter. Sopesombro las cosas, protegiendo sus intereses cósmicos incluso en plena furia. Nos está diciendo que estos castigos divinos, aunque terribles, son justos a su manera. O son simplemente una muestra inevitable de cómo son estos dioses, poderosos, a veces impulsivos, y que actúan según lógicas que se nos escapan. Una pregunta que queda ahí flotando, mientras imaginamos esas primeras gotas que se convierten en un torrente. Ovidio nos deja contemplando esa complejidad del poder, del destino y de la relación siempre tensa entre dioses y mortales, justo antes de la gran catástrofe. Retomamos nuestra exploración justo ahí, ¿no? En ese momento de clímax, cuando la furia celestial se desata ya sin piedad alguna. Pero claro, la historia nos dice que para la magnitud del castigo que se tenía en mente, la cólera de un solo dios pues no era suficiente. Hacía falta algo más.
Y ese algo más resulta ser una colaboración divina bastante aterradora, la verdad. Zeus, desde los cielos, no actúa solo esta vez. Llama a su hermano, nada menos que al señor de las profundidades marinas, a Neptuno. Y este se une a la causa aportando la fuerza imparable de sus aguas. Efectivamente, las fuentes describen cómo Neptuno convoca a los ríos. Hace una especie de concilio en su morada submarina. Les da órdenes directas, vamos, una arenga para que desaten todo su poder. Se prepara una ofensiva coordinada, desde el mar y desde los propios cauces de los ríos. Y la ejecución es, bueno, inmediata y brutal. Neptuno, con su tridente, no golpea el agua, golpea la tierra misma. Hay que pararse un segundo a imaginar eso, ¿eh? Un impacto divino que hace temblar los cimientos del mundo. Y la tierra, pues, literalmente se agrieta, se rompe, abriendo caminos nuevos para que las aguas avancen sin ningún control. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la amenaza ya no viene solo de arriba, de la lluvia, sino también desde abajo, desde la propia tierra. Claro, lo fascinante aquí es cómo este acto resume perfectamente la esencia del poder de Neptuno en la mitología clásica. Es que no es solo el dios del océano, su dominio se extiende a los terremotos, el famoso sacudidor de la tierra, como le llamaban, y por supuesto a las inundaciones. Ese tridente golpeando el suelo es la manifestación física de ese poder dual. Y hay ecos de esto en otras fuentes, ¿sabes? Por ejemplo, en la Eneida de Virgilio, se le ve calmando una tempestad con una autoridad muy parecida. Demuestra un control absoluto sobre las fuerzas acuáticas y terrestres. Un poder capaz tanto de crear calma como de, desatar el caos más absoluto. El efecto de esta doble ofensiva, lluvia desde el cielo y aguas brotando de la tierra y del mar es, devastador. Los ríos, ya sin sus cauces, sin límites, se lanzan como bestias por los campos. El texto describe una escena de aniquilación total, ¿eh? Arrasan cosechas, árboles, ganado, personas, no se detienen ante nada. Y mencionan específicamente santuarios con sus ofrendas sagradas. O sea que ni lo más sagrado ni lo más venerable se libra de la furia. La escala es difícil de imaginar. Se nos dice que si alguna casa o edificio lograba resistir la primera embestida, pues venía una ola aún más grande y la engullía por completo. Cubría los tejados, superaba cualquier defensa. Las torres más altas, que normalmente son símbolos de permanencia, ¿verdad?, pues desaparecían bajo el agua. Y entonces llegamos a esa frase que es casi definitiva. Ya no había ninguna diferencia entre mar y tierra. Todo era mar. El mundo conocido borrado, convertido en un océano sin fin. Ni siquiera había costas. Los límites habían desaparecido por completo. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, esa imagen de todo era mar es increíblemente potente. Va más allá de la descripción física, ¿eh? Simboliza la disolución completa del orden, la eliminación de todos los puntos de referencia conocidos. El paisaje familiar se convierte en un caos informe. Subraya de una forma dramática la pequeñez, la impotencia humana frente a la voluntad combinada de dos dioses tan primordiales actuando juntos. Es la naturaleza desatada, sí, pero amplificada por un designio divino. Es una imagen de desolación absoluta. Parece que la clave aquí es esa fusión total, ¿no? Esa pérdida de límites en todo era mar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es solo una descripción literal del cataclismo? ¿O esa frase tiene un significado más profundo sobre el colapso del orden? Yo creo que son ambas cosas. Por un lado describe literalmente la inundación total, claro, pero simbólicamente representa el caos primordial que vuelve para aniquilar la civilización. Y la colaboración divina aquí funciona como un multiplicador exponencial de la catástrofe. No es solo Zeus más Neptuno sumando fuerzas, es una sinergia destructiva que eleva su poder a una escala, inimaginable. Demuestra la capacidad abrumadora de los dioses olímpicos cuando unen sus fuerzas con un propósito común, sobre todo uno tan terrible como este. Y esta alianza, claro, subraya de manera brutal la desesperación de cualquier criatura frente a ellos. No hay refugio posible, no hay defensa, no hay negociación que valga ante un poder tan absoluto, tan coordinado y tan irrevocablemente decidido a borrarlo todo. Es la vulnerabilidad humana llevada a su máxima expresión. Nos deja pensando, si un solo dios enfurecido ya era fuente de terror absoluto para la gente de la antigüedad, ¿qué implicaría psicológicamente imaginar a los pilares del cielo y del mar, a los hermanos que rigen los elementos,
uniéndose activamente para borrar a la humanidad. Quizás sea un reflejo de ese miedo ancestral tan profundo, ¿no? No a una catástrofe aislada, sino a que todas las fuerzas de la naturaleza conspiren a la vez contra nosotros. Una idea, bueno, sobre la que seguir reflexionando sin duda. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno, en esa descripción tan tremenda que hace Ovidio. Sí, la del gran diluvio, ¿verdad? El caos absoluto. Eso es. Nos basamos en un texto que lo detalla muy bien. El caos total y la lucha por la supervivencia. Y el escenario, es que te vuela la cabeza. El diluvio borra todo. Ya no hay tierra, no hay mar, Es todo uno. Una masa de agua indiferenciada. Exacto. Y lo que queremos explorar es la fuerza increíble de las imágenes que usa Ovidio para que casi sintamos ese mundo que se viene abajo. A ver, para empezar a hacernos una idea, ¿alguien puede imaginarse remando con una barca justo encima de donde ayer mismo estaba arando? Es tremendo pensarlo. Pues así lo pinta Ovidio. Gente navegando, dice el texto, sobre los campos de cultivo, rozando los tejados de las casas hundidas. Es una imagen inicial que ya te deja. Te deja caer, sí, marca el tono perfectamente. Y a partir de ahí es que no para. Los ejemplos de cómo se invierte todo, de cómo la naturaleza se vuelve loca, son, uno tras otro y a cada cual más chocante. Nos habla, por ejemplo, de peces. Peces que acaban atrapados en las copas de los olmos. Peces en los árboles. Es que parece surrealista. Totalmente. Cuesta visualizarlo, ¿eh? O anclas que se clavan, con suerte, en lo que eran prados verdes. Claro, porque el fondo ahora es un prado. O barcos que navegan, fíjate, entre viñedos sumergidos. Y quizá una de las más raras, focas, ¿sabes? Focas descansando donde antes pastabas las cabras. Madre mía. Es como si Ovidio disfrutara mostrándonos el mundo del revés, ¿no? Es que ahí está, yo creo, gran parte de su genio descriptivo. Lo fascinante es cómo Ovidio no se limita a decir fue un desastre enorme, ¿no? Claro. Usa estos contrastes tan visuales, tan casi absurdos, ¿verdad? Para obligarnos a sentir la magnitud real, inimaginable, de la catástrofe. Porque no es solo la destrucción física, es que se anula la lógica del mundo que conocemos. Cada imagen rompe una regla básica de cómo funciona la naturaleza. Sí. Es como si usara lo absurdo para pintar el terror más profundo, que la realidad misma se deshace. Entiendo. Y además, fíjate, añade esa capa mítica que intensifica la extrañeza con las nereidas. Ah, las ninfas del mar. Exacto. Ellas, que conocen el mar como nadie, se quedan, dice Ovidio, asombradas al ver bajo el agua los bosques, las ciudades, las casas. Claro, para ellas eso es... Es antinatural. Su propio asombro, el de seres marinos viendo tierra bajo el mar, subraya lo increíblemente raro y terrible que es todo. Si a ellas les sorprende, ¿qué sentirían los humanos? Es una perspectiva muy potente, ¿sí? Y esa sensación de caos, se dispara aún más cuando mete la mezcla imposible de animales, ¿no? Sí. El texto describe al lobo, nadando entre las ovejas. Depredador-presa, juntos. Juntos, sí, arrastrados por la misma corriente. Y habla de leones, tigres, también llevados por el agua. La jerarquía natural, hecha añicos. Exactamente. Y estas imágenes de animales van un paso más allá del desorden físico. Simbolizan la quiebra total del orden natural, pero también de los instintos más básicos. Claro. La lucha por sobrevivir en el agua anula esa enemistad entre depredador y presa, pero es que también anula las defensas naturales. Ovidio lo subraya muy bien, la inutilidad de las habilidades que definen a cada animal. ¿De qué le sirve al jabalí su fuerza? De nada. O al ciervo su velocidad para huir. Si es que el peligro está en todas partes, es el agua misma. Toda habilidad terrestre es inútil. Es desolador. La sensación de desesperanza es total, sí, y culmina con esa imagen terrible del ave errante buscando y buscando dónde posarse. Sin encontrar tierra. Sin encontrar nada hasta que, agotada, cae al mar. Es casi el símbolo del fin, ¿no? De la última esperanza que se ahoga. Qué potente. Y como apunta la fuente que manejamos, aquí resuenan ecos de Lucrecio, ¿sabes? De su descripción en De Rerum Natura, de esa lucha por la vida en un mundo hostil. Ah, claro. Pero el ingenio propio de Ovidio está en cómo transmite la escala gigantesca del desastre a través de estas imágenes tan concretas, tan visuales y a menudo tan chocantes. Logra una inmediatez emocional muy particular. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de este análisis? Que la genialidad de Ovidio para mostrar el caos absoluto no está solo en describir la destrucción, No solo ahí, no. sino en enseñarnos
esa inversión surrealista, casi como un sueño del orden natural. Nos hace sentir la pérdida de lo familiar, de lo que damos por sentado. Es un recordatorio brutal de cómo los antiguos usaban un lenguaje visual increíblemente potente para intentar expresar lo que no tiene nombre, el colapso total de su mundo. Y esto, claro, inevitablemente nos lleva a preguntarnos algo relevante hoy, ¿no? A ver, Pues, ¿cómo usamos nosotros hoy en día el lenguaje, las imágenes, las historias? para describir lo nuestro. Exacto, para intentar describir, comprender, procesar los eventos catastróficos de nuestra época, sean naturales o no, que también rompen con nuestra idea de cómo funciona la realidad, ¿no? Del orden establecido. Es una buena pregunta, ¿sí? Es una pregunta que, bueno, ahí queda flotando, ¿verdad? Para la reflexión. Hola, hoy nos metemos de lleno en un pasaje realmente impactante de Las Metamorfosis de Ovidio. El texto nos planta justo al final de una catástrofe enorme, ¿no? Un mundo sumergido, silenciado por el agua. Queremos explorar un poco esta visión de desolación, de soledad casi total, y ver qué podemos sacar de ella. Vamos a centrarnos en esa imagen tan potente del diluvio. La descripción es que es vívida, ¿verdad? Casi parece una película. Dice algo como: el ilimitado desenfreno del mar había sumergido los cerros y olas no conocidas azotaban las cumbres montaraces. Es que cuesta imaginar una aniquilación más completa. Parece que la tierra misma ha desaparecido bajo el agua. Exacto. Y Ovidio no se guarda nada, ¿eh? Describe la fuerza del mar de una forma, brutal. La referencia es que uno tendría: los montes ya no sirven de nada. Son golpeados por olas no conocidas, dice. Es la pérdida total de orientación, y lo peor es lo que pasa con los seres vivos. La mayor parte es arrebatada por el agua, y los pocos que se salvan, ¿qué les espera? Pues dice: aquellos a los que el agua ha respetado los domina el largo ayuno por carencia de alimento. Es la imagen de la desolación más absoluta. No hay escapatoria. ¡Qué tremendo! Y aquí es donde se pone interesante, ¿no? Porque esta imagen tan fuerte resulta que no es solo de Ovidio. El propio texto que manejamos apunta a otras culturas. Pero esta idea del diluvio que lo arrasa todo, la encontramos en más sitios. ¿Qué nos dice eso? Pues sí, fíjate, esa es una de las claves. Este modelo, este arquetipo del gran diluvio es increíblemente persistente. Aparece por todas partes. Lo tenemos claro en la Biblia, en el Génesis, la historia de Noé, el arca, en medio de esa destrucción que manda Dios. Pero es que también lo encontramos mucho antes, ¿eh? En Mesopotamia, en la epopeya de Gilgamesh. Concretamente en la tablilla 11 está Utnapishtim, que sobrevive a un diluvio que envían los dioses. Es fascinante ver cómo resuena. O sea que no es simplemente una historia sobre el miedo a una riada o algo así. El hecho de que culturas tan distintas, ¿no? La romana de Ovidio, la hebrea, la mesopotámica, que compartan esta narrativa tan parecida sugiere algo más profundo. Quizás sobre nuestra relación con el mundo, con el orden y el caos, ¿no? Exacto, va mucho más allá del fenómeno natural en sí. Podría ser, sí, una reflexión sobre lo frágil que es la civilización humana, frente a fuerzas que nos superan, ya sean naturales o, divinas, según la cultura. Y también funciona como un recurso narrativo muy potente, ¿sabes? Es una forma de resetear el mundo, de limpiarlo de lo malo, digamos, para poder empezar de nuevo. Es esa tensión que siempre existe entre crear y destruir. Entiendo, pero, a ver, viendo esa destrucción tan absoluta que describe Ovidio, ¿de verdad hay sitio para algo más? ¿O es sobre todo una advertencia? Mirad qué vulnerables somos. Bueno, la vulnerabilidad está ahí clarísima, es central en este pasaje. Sin embargo, incluso en medio de esa desolación tan extrema, la narrativa completa no se cierra ahí. Aunque Ovidio describe la casi extinción, si sigues leyendo las Metamorfosis, justo después viene el mito de Deucalión y Pirra. Y ese mito va precisamente de cómo repueblan la tierra. Así que sí, de forma implícita, el texto nos está diciendo que incluso después de la destrucción más terrible, siempre queda un hueco para la esperanza, para un nuevo comienzo. No es que sea un final feliz inmediato, ni mucho menos, pero sí la posibilidad de que la vida de alguna forma siga adelante y se regenere. Vale, entendido. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en este análisis, tenemos una descripción brutal, aterradora, del caos en Ovidio.
Luego, la constatación de que esta historia encaja en un patrón muy antiguo, muy extendido, que vemos en Gilgamesh, en el Génesis. Y finalmente esa dualidad, ¿no?, entre la aniquilación casi total y la pequeña semilla de una posible renovación. Eso es, exactamente. Y quizá, como apunte final, para dejar algo en el aire, podríamos pensar en cómo estas estructuras narrativas tan antiguas siguen vivas hoy. De qué manera estos relatos milenarios sobre catástrofes y renacimientos, sobre fuerzas enormes que arrasan lo conocido, pero que también abren paso a algo nuevo, sigan quizá moldeando, sin que nos demos mucha cuenta, la forma en que entendemos o afrontamos las grandes crisis o transformaciones de nuestro tiempo. Son patrones de pensamiento que están muy arraigados en nuestra cultura, yo creo.